Shalom a todos, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro canal Somos Noágidas. Mi nombre es Israel Meir y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una enseñanza muy importante que es parte de la serie de estudios que estamos llevando acerca de las bases y los fundamentos de la fe judía. Y ya que estábamos en la temática del concepto de Dios según el judaísmo, es importante tocar el tema del nombre del Eterno, el nombre de Dios, según la tradición judía. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al nombre sagrado de Dios de 4 letras hebreas, lo que se conoce también como el tetragramatón. Por tanto, para comprender muy bien este tema, te invito a prestar mucha atención, quedarte con nosotros hasta el final y con la ayuda del Eterno bendito podremos llegar a un completo entendimiento sobre este tema y cómo conducirnos con respecto al tema del nombre del Creador Todopoderoso. Antes de iniciar, los invito a suscribirse a nuestros canales. A este canal Somos Noágidas, a nuestro canal Am Israel, Torah y Judaísmo, allí estamos estudiando la Biblia desde el inicio, según la transmisión judía, y nuestro canal Sabiduría Judía. Bien, nosotros vamos a comenzar citando el versículo conocido de Éxodo, capítulo 3. Desde el versículo 13, voy a leer una de las traducciones de la Biblia solamente, después ingresaremos en el hebreo propiamente. Una de las traducciones dice: Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Continuó Dios diciendo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Y luego trae el nombre de 4 letras, que en esta oportunidad yo voy a decir Hashem, no voy a decir conforme a las traducciones de la Biblia que ya son conocidas, sino que me voy a referir a Hashem con el nombre de 4 letras. Y dice Hashem, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí hay que considerar algunos puntos antes de comenzar todo este estudio. Que aparentemente Dios le da a Moisés 2 nombres. Moisés le pregunta cuál es tu nombre y él le dice: yo soy el que soy. Y después el texto dice de la Biblia, de la traducción aquí, que menciona el nombre de 4 letras, que yo digo en esta oportunidad Hashem, este es mi nombre, lo cual nos lleva a preguntar cuál es entonces el nombre real de Dios, por lo menos en este pasaje. Y aquí la explicación es la siguiente. Cuando Moisés pregunta a Dios cuál es tu nombre, la respuesta que Dios le da a Moisés se da al final de este pasaje en el versículo 15. El nombre de 4 letras, Hashem, ese es el nombre de Dios propio, el nombre propio de Dios, distinguiéndolo de los atributos que se le da a Dios. A Dios se le llama todopoderoso, el grande, el fuerte, el temible, el juez verdadero, etc. Pero el nombre propio de Dios viene a ser el nombre de 4 letras. Sin embargo, cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre, la primera respuesta que Dios le da es, en esta traducción, yo soy. Yo soy el que soy, o yo soy, como dice aquí al final. En realidad, lo primero que hay que ver aquí es que en el original no dice yo soy
el que soy. En el original, en hebreo, dice seré el que seré, en futuro. En verdad, la razón por la cual tradujeron esta sección en tiempo presente, yo soy el que soy, no es comprensible la razón, pues en el original, en hebreo, todo aquel que aprenda hebreo podrá entender y darse cuenta que dice seré el que seré. Entonces no sabemos por qué tradujeron yo soy el que soy. De todas formas, es cierto que el Todopoderoso existe permanentemente. Sin embargo, en este pasaje, Dios no dijo yo soy el que soy, sino dijo seré el que seré. Y hay otra razón por la cual Dios le dice así a Moisés. Básicamente la razón fundamental es que Dios quería decirle a Moisés que transmita a los israelitas que Él será y estará siempre con ellos. Sin embargo, la pregunta de Moisés, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Se responde en el versículo 15. Hashem, el nombre de 4 letras, que es el Dios de tus padres, este es mi nombre para siempre. Nosotros volveremos a este versículo más adelante. Sin embargo, vamos a ingresar, a pesar que ya es muy conocido por gran mayoría de personas que han revisado este tema. Comenzaremos desde lo más básico en la explicación de este nombre de 4 letras. Ya es conocido que en las Biblias el nombre de 4 letras se traduce de estas dos formas que están aquí presentes. La primera ha sido utilizada en su mayoría por los evangélicos y la segunda ha sido utilizada en su mayoría por los católicos. Y en el presente, el grupo mesiánico utiliza la segunda forma y está seguro que esa es la pronunciación del nombre de 4 letras. También es importante hacer algunas pequeñas aclaraciones, que el nombre en la forma evangélica como tenemos aquí fue colocada en la versión en español con la letra J, ya que esto fue traducido del inglés. En inglés la J lo pronuncian como Y, y en español la J es J. Por tanto, de ahí viene el cambio. Esto nos indica que en realidad la versión evangélica no es una versión que empiece con J, no es G, sino es Y, tal como vemos abajo. En resumen, tenemos estas dos formas en que se presenta el nombre de Dios en las Biblias que conocemos. Ahora tenemos aquí en hebreo el nombre del Eterno, el cual se lee de derecha a izquierda. Y de derecha a izquierda es como se escribe en hebreo, pero si lo llevamos a la forma en la cual nosotros leemos de la izquierda a la derecha, tenemos estas 4 consonantes. En español son estas 4 las que corresponden a las consonantes hebreas. Esta letra pequeña se llama Yud, pero la pronunciación es de la letra Y. La que se llama Hei, la pronunciación es de una H con cierto aire, y la letra Vav tiene pronunciación de una V chica, y según muchas investigaciones y tradiciones, afirman que esta letra también tiene pronunciación de W. Por ese motivo, el nombre de 4 letras se ha transmitido de esta manera en español o de esta segunda forma, reemplazando la B chica por W. Lo que presento aquí por un momento, entre paréntesis, es la manera en la cual el hebreo se lee. Y para explicarlo, traigo un ejemplo en español.
Primero veamos aquí. Estas consonantes no son entendibles en español. En español, las vocales tienen que ir al costado de la letra L. Después de la letra C, tiene que venir a su lado una vocal. Así se lee en español. Pero en hebreo, las vocales van en su mayoría debajo de cada consonante, como aquí. La letra L tiene debajo la vocal A. Y en hebreo es así, de esta manera. A diferencia que en hebreo leemos de derecha a izquierda. Si nosotros intentamos ahora leer a la manera hebrea esto, leemos de arriba hacia abajo. Entonces leemos la, ka, sa, de, pa. Esto que he presentado aquí es una forma de ayudar a entender cómo es la escritura en hebreo y esto tiene relación con el nombre divino, porque en la Biblia aparece la escritura tan solo como consonantes y de pronto cuando llega el nombre divino aparecen las 4 consonantes del nombre divino sin vocales debajo, al igual que toda la escritura aparece sin vocales debajo. Aquí tenemos una muestra de un rollo en hebreo. Lo que vemos aquí son solamente consonantes hebreas. Esto que vemos aquí es una muestra de una Torá que viene con sus vocales debajo. Las letras grandes aquí son las consonantes, las vocales son estas líneas, estas señales debajo, vienen a ser las vocales. Según esto, durante la historia, los traductores de la Biblia se dividieron en 2 grupos para determinar cuáles son las vocales correctas de las 4 consonantes del nombre del Creador. Aquí tenemos entonces la versión evangélica. Ellos colocaron la E después de la Y, la O y la A, y sale este término. De antemano vuelvo a comunicarles que yo no menciono esto por una razón importante que veremos cercano al final del estudio. Esta es la versión evangélica, E, O y A. Pero la versión católica tan solo trae 2 vocales, al inicio la A y al final la E. En medio, entre la letra verdaderamente E y la letra Vav en medio, que estaría aquí, la segunda versión no trae ninguna vocal. Ya veremos por qué. Y para aquellos que opinan que la letra Vav no es V chica sino W, entonces la versión sería así. Nosotros vamos a ver el por qué estas 2 versiones. Pero antes, tenemos que adelantar que según la tradición judía, ninguna de estas 2 versiones es la pronunciación verdadera y correcta del nombre de 4 letras. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la pronunciación del nombre de Dios según la tradición judía? ¿Cuál es? Y en verdad, la respuesta es que dicha pronunciación está guardada en secreto. ¿Y por qué? Veremos más adelante cuál es la controversia, porque la mayoría afirma por qué razón el nombre de Dios tiene que estar guardado en secreto. ¿Por qué tiene que ser secreto? Veremos por qué. Debido a ello, también este nombre es llamado el nombre inefable, impronunciable. ¿Por qué fue llamado así? Porque debido a que no tiene las vocales en el rollo, no se sabe cómo pronunciarlo. Y debido a que según la tradición judía no se pronuncia, sino que dicha pronunciación está oculta, también se le llamó el nombre inefable. También en hebreo se le llama Shem Ameforash, que significa literalmente el nombre explícito. Al decir que está oculta la pronunciación, guardada en secreto, significa que la pronunciación sí se sabe,
pero no es de conocimiento público. Aquellos que lo conocen son los más grandes sabios, ancianos y piadosos que han mantenido este conocimiento de generación en generación, guardándolo con mucho cuidado por las razones que desarrollaremos en el transcurso de este estudio. Sin embargo, hay una teoría, algunos han traído esta teoría de algunas fuentes que afirman que cuando el pueblo de Israel se fue al exilio babilónico, en el tiempo de la destrucción del primer templo, cuando regresaron del exilio babilónico, la pronunciación correcta de las 4 consonantes se perdió, se olvidó, debido al exilio. Pero en verdad, esto es un error. La pronunciación nunca se perdió. La pronunciación del nombre explícito de Dios de 4 letras, el Shem Ameforash, no se ha perdido, sino que se ha mantenido guardado con los más grandes sabios. Sabemos que en el tiempo de Jeremías fueron al exilio babilónico, pero Jeremías tuvo un discípulo, se llamó Baruch ben Nería, y él mantuvo toda la enseñanza de la Torá con él que le había enseñado el profeta Jeremías. Y Baruch ben Nería tuvo un discípulo, ese discípulo fue Esdras, y él aprendió de él toda la Torá, y por supuesto también la pronunciación del nombre de 4 letras. Y sabemos que Esdras regresa del exilio babilónico y él continúa enseñando la Torá al pueblo de Israel junto con los ancianos y sabios, dignatarios y líderes del tribunal en aquella época. Entonces, en verdad, el nombre no se perdió. El nombre y las vocales correctas del nombre son conocidas por aquellos sabios grandes, ancianos y piadosos, pero no es conocida por la mayoría del mundo entero. Esto hay que tener bastante claro. Por otro lado, debemos entender que el nombre de 4 letras trae un significado que también fue conocido por aquellos que tradujeron la Biblia y buscaban investigar. Es conocido en realidad por la gran mayoría y lo traeremos aquí. El significado o uno de los significados más fundamentales del nombre de 4 letras, de las 4 consonantes, tiene que ver, tiene relación con el verbo ser o estar en hebreo. Tenemos aquí las 4 consonantes en hebreo que ya explicamos. Y aquí abajo tenemos esta palabra que se pronuncia hayá, tal como lo vemos aquí, ya que en hebreo comenzamos de la derecha hacia la izquierda y en español al revés. Por eso la primera palabra es esta, que se pronuncia de esta manera, hayá. Y hayá significa fue. En medio tenemos la palabra jové, tal como vemos aquí, jové debajo, que significa es en tiempo presente. Y la última palabra dice yé, tal como vemos aquí, yé, que significa será. Y los 3 están en tercera persona, para decir él fue allá, él es o ve, y él yé será. Es una de las cosas que se atribuyen al creador del mundo, que él fue, es y será, y es permanente en el tiempo. Lo que vemos aquí es que estas 3 formas, fue, es y será, allá, ové y ye, estas 3 formas tienen las consonantes o parte de las consonantes de las 4 consonantes del nombre divino.
Bien, comenzaremos ahora explicando acerca de la forma evangélica que tenemos aquí como título, ¿de dónde provino esta versión? Para que nosotros podamos explicar mejor de dónde surgió esta versión, tenemos que ingresar por un momento a hablar sobre los masoretas. De manera básica, se dice que los masoretas fueron un grupo de rabinos judíos quienes colocaron vocales a las consonantes de la Biblia. ¿Qué significa masoreta? Proviene del término masorá, que significa tradición. Debemos saber que desde que Moisés escribe la Torá, él la enseña al pueblo. Cuando ingresan a la tierra prometida, tal como la Torá dice, enseñarás a tus hijos y las repetirás a tus hijos. Se abrieron escuelas de enseñanza. Esta tradición, esta transmisión oral, permaneció durante toda la época bíblica, durante la época del primer templo y también del segundo templo. Y cuando el templo se destruyó, los sabios se reunieron en un lugar llamado Yavné para continuar la tradición y la transmisión oral de las enseñanzas de la Torá oral que ya explicamos en otro estudio. Llegó una época en la cual los sabios decidieron dejar por escrito cuáles son las vocales de toda la Torá y de toda la Biblia. Este grupo de sabios son los que colocan por escrito aquello que ya tenían por transmisión oral desde antes. Por tanto, en primera instancia, estos sabios no inventaron ninguna de las vocales. Estas vocales ya existían desde siempre. Es lo primero que hay que tener claro. Ahora, ¿quién es el sabio principal junto con sus compañeros que deciden colocar esto por escrito para que no se pierda y pueda mantenerse durante las generaciones venideras? El sabio se llama Aharón ben Asher. Era un Cohen, un sacerdote de la familia sacerdotal. Descendía de Esdras, quien fue sacerdote, y en la ciudad de Tiberia, de la tierra de Israel. Ellos se reúnen para colocar por escrito toda la Biblia con sus vocales correctas. Ahora bien, hay que saber que los masoretas no solo colocaron las vocales en la Biblia, sino que a la vez ellos dejaron manuscritos donde explicaban las reglas de la transmisión oral acerca de la revelación de la escritura en aquellas vocales. Y ellos mismos colocaron por escrito lo siguiente. Ellos dijeron en sus libros de reglas, Shem Havaya, el nombre de 4 letras, Nikra Derech Klal Beshem Adnut, se llama de forma general con el nombre de señorío, ya explicaremos. Veumenukat Bisefarenu, y en nuestro libro han sido colocadas las vocales Benikut Shel Shem Adnut, con las vocales del nombre de señorío. Eso es lo que ellos escribieron en las reglas que dejaron, es decir, no solo se encargaron de transcribir toda la Biblia con sus vocales correctas, sino que dejaron manuscritos con las reglas. Y una de esas reglas es con respecto al nombre de 4 letras, que la tradición judía dice que se debe leer con el nombre de señorío, y que en el texto de la Biblia, los sabios masoretas colocaron las vocales del término en hebreo que conocemos como señorío, que se llama en hebreo adnut. Eso es lo que ellos dejaron para las generaciones como explicación. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ampliar mejor la explicación. Tenemos delante de nosotros el nombre de 4 letras. Tenemos debajo del nombre de 4 letras
el término que empieza con Ado y termina con Nai. Este término significa mi Señor. Y en hebreo se escribe de esta manera. Ellos tomaron las vocales que se encuentran aquí abajo y las colocaron directamente en las 4 consonantes del nombre divino. Y el motivo por el cual las colocaron allí fue para indicar a todo aquel que leía la Biblia que cuando llegara al nombre de 4 letras, no lo leyera con las vocales que están debajo, sino que sea una señal solamente, un indicativo que en vez de leerlo directamente, se lea el término Ado que tenemos debajo. De esa manera, cuando leían en la Biblia y habló Hashem a Moisés diciendo, en vez que ellos leyeran con la Yud que está aquí, uniéndola con la E debajo, no leyeran así, sino que dijeran, y dijo Adó, y después Nai, a Moshe, diciendo que reemplacen la lectura del nombre de 4 letras por el término que tenemos aquí debajo. Una cosa más, que si ustedes se fijan, la vocal que está debajo de la letra Yud son aquí 2 puntos, pero la vocal que está debajo de esta letra que se llama Aleph, para quienes conocen, es una línea con 2 puntos. Y esta se lee A. En hebreo hay reglas gramaticales y una de ellas es que esta A es una A un tanto corta y por tanto, cuando fue traspasada al nombre, no fue colocada con la línea para ser leída como A, sino que solamente fue traspasada los 2 puntos, pero todos aquellos que leían entendían que se refería a este nombre. Es decir, solamente el cambio aquí fue algo técnico meramente. Y por tanto era muy fácil para los judíos de las siguientes generaciones, junto con el texto de las reglas y el texto de la Biblia, entender a qué se referían los sabios al colocar estas vocales en el nombre divino. Y aquí tenemos un texto antiguo que se le conoce como Keter Aram Tzová, que es justamente una de las copias más antiguas de la Biblia vocalizada. Entonces los sabios masoretas colocaron las vocales del término Adó, que significa mi Señor, dentro de las consonantes hebreas, y si las leemos así directamente con las vocales del término mi Señor, terminamos leyendo de esta manera según la forma evangélica. Y esa es la razón principal de donde proviene la creencia que así era el nombre de Dios originalmente. Desde la aparición del cristianismo, tradujeron la Biblia al latín. Esta versión se conoce como la Vulgata. Y en esa Biblia Vulgata, en latín, se traduce el nombre de Dios con el término Señor. Y así, durante toda la historia, los primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica, las Biblias tenían como traducción del nombre de Dios el término Señor. Pero durante la Edad Media, por los años 1200, surgieron una cantidad de problemas entre católicos y judíos con respecto a la fe. Por supuesto, estos problemas ya venían de antes. Y aquí es donde aparece en la historia el señor Raimundo Martí, que fue un dominico, teólogo, pero también se dedicó a estudiar los lenguajes orientales y se hizo conocido por ser erudito en hebreo también. Entonces, Jaime I de Aragón le incluyó
en la comisión encargada de investigar los manuscritos judíos. Esto fue en 1264. Después de esta investigación hecha por Raimundo, él escribe un libro que se llama El Puñal de la Fe, que es como si fuera en defensa de la fe. Y en ese libro, él afirma que el nombre de 4 letras de Dios es como la forma evangélica, que empieza con G, que en realidad es con Y y E. Él coloca en su libro que así es la forma del nombre de Dios en el original hebreo. ¿Por qué? Muy simple, porque si él aprendió hebreo e investiga los textos de la Biblia, se encuentra con esa vocalización. Es así que el libro de Raimundo Martí, El puñal de la fe contra los moros y los judíos, coloca en su texto y dice que este nombre que empieza con G, pero en realidad se lee con y coloca también en hebreo el nombre, él coloca así, este nombre con G o Adó es el nombre porque tú eres el Señor de todo. Él indica que así llaman los judíos a Dios. Y aquí se ve por primera vez en el mundo católico que existe una forma en hebreo de decir el nombre de Dios, y no tan solamente como siempre se traduce en latín, Señor. De todas maneras, lo que él trae en su libro no fue motivo suficiente para que el catolicismo incluyera en sus Biblias y cambiara la forma del Señor por el término que él trae, que se encuentra en el texto según fue escrito por los masoretas. Así pasó el tiempo hasta que llegó la época de la Reforma, iniciada en Alemania por Martín Lutero, como es sabido. Y aquí es donde comienza el asunto del término de la forma evangélica del nombre de Dios. Y es que en la Reforma, justamente, la intención de los que inician la Reforma es apartarse de lo que ellos consideran los errores, las cosas incorrectas que tenía la Iglesia Católica, y ellos buscan la verdad a su forma. Y parte de ella tenía que ver con la traducción de la Biblia. Ellos dijeron, hasta ahora tenemos la traducción de la Biblia católica. Nosotros debemos hacer una investigación mejor para revisar cómo debe ser la traducción de la Biblia. Entonces, los de la Reforma buscan traducir la Biblia a partir del texto de la Tanaj, de la Biblia que colocaron los masoretas, las vocales. A partir de esa fuente, ellos quieren traducir ahora la Biblia. Una de las primeras traducciones al español fue la de Casidoro de Reina, que hoy en día se conoce como Reina Valera, porque Casidoro de Reina inicia esta traducción y Ciprano de Valera revisa y mejora esta traducción, por eso se llama, con el nombre de los dos, Reina Valera. Y allí por primera vez es colocado en dicha traducción el nombre de Dios de la manera evangélica que aparece en la Reina Valera. Y él, Casidoro de Reina, presenta una introducción a su traducción de la Biblia en la famosa Biblia del Oso, así fue llamada. Todo esto en el año 1569. Y él coloca en su introducción, hemos retenido el nombre y coloca la forma evangélica, no sin gravísimas causas. Y él trae razones por la cual coloca esta vez, en vez de Señor, como siempre había sido la traducción, coloca el término G, que ya sabemos que es la forma evangélica. Entonces, la versión de ellos es la siguiente. Nosotros al mirar la fuente en hebreo, vemos que esa es la fuente original y que allí está vocalizado de esta manera, E, O y A. Por tanto, ese es el nombre de Dios.
Pero lo que ellos revisaron por un momento, el texto en hebreo, no revisaron lo demás, que indicaba que no era el nombre original, sino que era el reemplazo del término mi señor, como hemos explicado nosotros. Aparentemente ellos no llegaron hasta ese punto. Bien, ahora nosotros vamos a pasar a explicar la segunda versión, la versión católica. Y en la actualidad es la versión mesiánica también. De esto veremos, y en realidad nos vamos a dar cuenta que esta segunda versión es la más aceptada en el mundo entero. Muchos han ahondado y buscado explicación por qué sería esta segunda versión la correcta. Hay muchos que con mayor sinceridad dijeron esta sería la versión más correcta y la más auténtica, dejando claro que no tienen al 100% la seguridad que esta sea la pronunciación. Pero vamos a ver nosotros, eh, si no todas las teorías, la mayoría de las teorías que afirman que esta sería para ellos la pronunciación correcta del nombre de 4 letras. Pero ¿cómo surgió? En 1538, un sabio judío llamado Eliyahu Bajur, que se le conoce como Elías Levita, él escribe su libro llamado Masoret a Masoret, que significa la tradición realmente. Y en ese libro, él explica algo que ya era sabido por todos los judíos, que la pronunciación del nombre de 4 letras fue colocada con aquellas vocales por los masoretas para indicar que hay que reemplazar por el nombre de mi Señor. En realidad esto ya era sabido hace mucho tiempo por los judíos. Pero del otro lado estaba el mundo católico. Y este libro sí llega a ser de conocimiento por la gran mayoría del mundo cristiano de aquel entonces, por la siguiente razón, que él, el sabio Eliyahu Bajur, se hizo muy conocido por la amistad que tuvo con muchos cristianos, sacerdotes y clérigos de aquella época. Por tanto, el mundo católico no se inclina a la versión de la Reforma. Es aquí donde ellos comienzan una investigación de cuál sería entonces el nombre de Dios, los católicos. Y ellos van buscando en manuscritos antiguos, pero todos manuscritos griegos, y encuentran una serie de versiones. En su investigación ellos encontraron lo siguiente. Clemente de Alejandría colocó en su libro que los judíos pronunciaban originalmente el nombre de Dios de esta manera, como él lo coloca aquí. Pero otro, llamado Orígenes, dijo que en realidad el nombre era este. Ahora aquí vemos algo muy interesante que se explica debajo. La letra Vav en hebreo también es una letra que puede funcionar como vocal. Es decir, la letra Vav se pronuncia como V chica o en el caso de los que dicen como V doble, pero también la letra Vav funciona a veces como vocal, pero dos tipos de vocales, la O y la U. Siendo así, ellos afirman, los que hemos citado, que la vocal Vav, que sería una V chica, para él, para Clemente de Alejandría, sería la U. Y para Orígenes sería la O, porque la última consonante del nombre es la letra Hei, que básicamente la consideran una letra muda que queda al final y no la pronuncian. Vemos que las dos versiones, la versión evangélica y la versión católica, siempre dejan la consonante H, que es la E, la dejan al final y no viene una vocal después, queda así como una letra muda final. Teodoreto de Ciro, quien coloca en su libro, afirmando que los samaritanos, que es un grupo de judíos
pero que estaban apartados de los rabinos del tribunal judío, y ellos hicieron su propia versión de las cosas de la Biblia, prácticamente su propia religión, que no tenía que ver con la tradición judía, semejante a los caraítas, los samaritanos de aquella época, llamaban así a Dios, que esta es la forma más cercana a lo que tenemos aquí, la forma católica. Ahora estos manuscritos fueron revisados por un monje que se llamó Gilbert Genebrand. Él fue un monje que llegó a ser arzobispo, exégeta, y estudió también las lenguas orientales. Francés, estudió el hebreo e incluso fue profesor de hebreo. Él escribió una obra llamada Cronología en 1599. Y allí en su obra él propone por primera vez que la pronunciación del nombre tiene que ser como la forma católica que ya conocemos. ¿Por qué? Porque él se basa en Teodoreto, que fue obispo de Ciro, quien testifica haber escuchado a los samaritanos llamar así, de esta forma, a Dios. Ahora, él también revisa las otras versiones que acabamos de ver, pero él concluye que el testimonio de los samaritanos que trae Teodoreto viene a ser más cercano a la realidad. Sin embargo, hay una fuente de Flavio Josefo, en la cual, dentro de la historia, esto se encuentra en Antigüedades. Allí él trae una carta samaritana que fue enviada al rey Antíoco, y ellos afirman que adoraban a un Dios sin nombre. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios de ninguna forma. Y en realidad, la forma en que los samaritanos realmente llamaban a Dios, e incluso en la actualidad existen todavía grupos samaritanos, ellos le llaman a Dios Shema. Shema no es como el Shema Israel, escucha a Israel. No. Shema es en arameo el nombre. Es como decir en hebreo Hashem, pero en arameo Shema. Definitivamente muchos afirman que aparentemente Teodoreto se confundió con el nombre Yahvé, que significa bello, y él entendió así. De todas maneras, tenemos fuentes claras que los samaritanos no pronunciaban el nombre de Dios, no tenían una manera de pronunciarlo. Sin embargo, fueron los escritos griegos que se encontraron y que este arzobispo, Gilbert, reúne todo esto y llega a su propia conclusión que es como dijo Teodoreto. Pero no es el único. Después de haber publicado su libro, su propuesta, llegamos al siglo XIX. En los 1800 aparece un señor llamado Gesenius, que era un prestigioso teólogo alemán, también erudito en el idioma hebreo. Y él escribió una obra, un libro llamado El Tesoro. Y él toma las investigaciones de Gilbert, la anterior a él, y toma los manuscritos antiguos griegos. Y hay otra cosa que él considera, que en las Biblias está, por supuesto, el término YAH. Ese término viene a ser como una abreviatura del nombre del Creador. Por eso decimos Aleluya, que significa alabad al Eterno, que es llamado con ese nombre corto, YAH. Él trae todas las investigaciones y él dice que a pesar que Orígenes dice de otra manera, etc., al final Yesenius se queda con el testimonio de Teodoreto otra vez, y él dice que en realidad este tiene que ser el nombre. Y él allí explica que hay dificultades gramaticales con las otras versiones que trajeron los primeros autores cristianos griegos que acabamos de traer. Él escribe lo siguiente en su libro.
Mi opinión personal coincide con la de aquellos que consideran que antiguamente este nombre se pronunciaba como la versión católica, a la manera de los samaritanos. Pero ahí no quedó el asunto, sino que siguieron apareciendo nuevos investigadores para buscar y hurgar si este realmente sería el nombre original. Extraemos otras teorías. La primera, por un grupo de todos estos pensadores, doctores, que ellos proponen que en realidad esta versión escrita aquí sería la versión del nombre. Así, no como la versión católica, sino que en vez que termine como E, debe terminar como A. Pero posteriormente, el conocido como el doctor Koster, en su propia investigación, cada uno de ellos escribieron libros al respecto, prefiere que se termine en E porque según él, investigando la gramática hebrea, la terminación A viene a ser femenina y la terminación E viene a ser masculina. El doctor Koster aquí dice que esta sería la pronunciación tal como la forma católica. Debido a ello, los católicos comenzaron a colocar en sus Biblias este término, alegando que esta sería la pronunciación más cercana a la original, la más correcta, sino la verdadera. Pero viene el grupo de los mesiánicos y ellos, bajo sus propias investigaciones, afirman que en verdad el nombre católico sí es el nombre de Dios, pero ellos traen otras razones. Estas otras razones también las presentamos aquí. Vamos a ver un tema un tanto interesante, que a pesar que estos temas tienen que ver con la gramática hebrea, y no todos están familiarizados y conocen esto, trataremos aquí de explicarlo de la manera más clara posible. En hebreo existe algo que se llama madre de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que en hebreo la escritura viene con solamente consonantes, hay algunas consonantes que representan a vocales. ¿Cuáles son? Son en realidad 4, pero de esas 4, 3 son de las letras de las consonantes que forman el nombre de Dios de 4 letras. Tenemos aquí la letra Yud, que también funciona como madre de lectura. ¿Qué significa? Que también puede representar a una vocal. ¿A cuál vocal representa la letra Yud? Como vemos aquí, representa a la vocal I y a la vocal E. La letra Hei representa a la vocal A y a la vocal E. La letra Vav representa la vocal O y U, como vimos anteriormente. Voy a dar solamente un ejemplo de lo que intentan decir los mesiánicos en su teoría. Ellos dicen que para hallar el nombre original de Dios, simplemente tenemos que ir a esta regla gramatical, a esta regla del idioma hebreo que conocemos como madres de lectura. Y ellos dicen lo siguiente: el nombre de Dios está constituido por 4 consonantes. Reemplacemos las consonantes por las vocales a las cuales ellos también representan, que básicamente son 2. Y tomemos una de ellas como ejemplo nosotros, para indicar qué quieren decir los mesiánicos con respecto a esto. Tenemos aquí entonces las 4 consonantes del nombre de Dios. Reemplacémoslas por las vocales o por una de las vocales que, según la gramática hebrea, representan estas consonantes. Tomemos la primera, la I, y reemplacemos la consonante Yud por la vocal I. La segunda, E, reemplacémosla por A. La Vav, esta vez reemplacemos por la U. Ya vamos a explicar por qué. Y de nuevo la letra E, volvamos a tomar la letra A y coloquémoslo aquí. Aquí sale entonces una pronunciación
producto de las vocales a las cuales las consonantes representan. Y así encontraremos, según ellos, el nombre de Dios. Ahora, esta forma que nosotros estamos colocando aquí abajo, estoy enfatizando que lo hemos colocado nosotros como un ejemplo nada más. Pero los mesiánicos dicen lo siguiente: tomemos en realidad todas las posibilidades y comencemos a descartar las que no son coherentes con la gramática hebrea. Estas son las posibilidades que trajeron los mesiánicos. Tenemos 4 posibilidades según ellos. La primera aquí, la segunda aquí, la primera termina en A, la segunda termina en E, y las 2 últimas se reemplazan la E por la E. En realidad yo no voy a pronunciar todo esto por una razón, pero son simplemente las posibilidades, tomando todas las opciones. Si ustedes se dan cuenta hasta aquí, porque esto lo estoy trayendo de una explicación de grupos mesiánicos, estos grupos mesiánicos se han olvidado de la posibilidad de la yud, de transformarla de i. Vamos a ver más adelante. Estas son las posibilidades que ellos no consideraron. Pero, antes de llegar a eso, pasemos a ver lo que ellos dicen. Ellos dicen que hasta aquí son 4 posibilidades no más. Y ellos descartan 2. Descartan las que terminan con A. ¿Por qué? Por la teoría que se citó, que la que termina en A es terminación femenina y no puede ser. Entonces ellos traen solamente las que terminan en E. Estas 2. Quedamos entonces con 2 posibilidades. Pero ellos dicen, no puede ser porque el término del nombre de Dios abreviado en 2 letras es este. Y ya que es este, tiene que ser que la vocal A es parte de la vocal verdadera de la pronunciación del nombre del Eterno. ¿Por qué? Muy simple, porque si esta palabra es una abreviación del nombre de 4 letras, es como si fuera que tenemos el nombre de 4 letras y viene alguien y lo separa y lo divide y solamente me trae la primera parte. Y la primera parte que tengo tiene la vocal A. Entonces ellos afirman por deducción que la vocal A tiene que ser la primera vocal de todas las vocales del nombre de 4 letras. Y ya que tiene que ser así, queda descartada esta segunda que empieza con E. Entonces terminamos con esta. La única que queda, esta, que viene a ser escrita completa así. Y por tanto ellos dicen, esta tiene que ser la pronunciación correcta del nombre, por descarte. Nosotros ya dijimos que ellos no consideraron estas opciones también, colocando la primera como E, porque también la letra Yud es madre de lectura, o sea, representa también a la vocal E. ¿Por qué no consideraron esta? Y otra cosa no consideraron, la letra Vav, la letra que representa la B chica, también es madre de lectura o representa a la vocal O. ¿Por qué ellos no colocaron la O en ninguna parte? Aquí nosotros hemos colocado la E y la O en rojo para indicar que estas 2 vocales no fue considerada por el estudio de los mesiánicos. Ellos dicen en su teoría que se reemplacen las consonantes por las vocales que ellos representan. ¿Por qué no pensaron, y es lo que traemos al final, en vez de reemplazar las consonantes, por qué no pensaron en colocar las vocales al costado de las consonantes para que tanto la consonante como la vocal que representa cada una de las letras sean leídas? Y en esta última versión coloco las consonantes como están, y aquí, entre paréntesis, las múltiples posibilidades
de las vocales que cada una de las cuatro representan. Esto ellos no consideran. Solo consideran reemplazo, el reemplazo de cada consonante por vocal. Ellos no consideran dejar la consonante y colocar a su costado la vocal que representa la consonante. Eso ellos no consideran. ¿Por qué? No sabemos. Nos preguntamos de dónde ellos tienen claro y seguro que así debe ser. La verdad es simplemente deducción, tanto como la deducción de aquellos doctores y clérigos y teólogos durante la historia. Sin embargo, en estos libros, como el libro de Yesenius, también se traen otras teorías un tanto más complicadas que tienen que ver con el idioma hebreo. Y aquí es donde, a pesar de ser un tema complicado, porque para aquellos que no conocen hebreo será difícil de entender, trataremos de explicarlo de la manera más simple de nuevo con la ayuda del Creador bendito. Tenemos el verbo ser o estar, que todos ya conocen, y que también existe en hebreo. Vamos a leer de nuevo el texto de Éxodo. Dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel, etcétera, donde dice cuál es su nombre, qué le responderé, y dice en hebreo, seré el que seré, como dijimos al inicio del estudio. Así dirás a los hijos de Israel, seré, me envió a vosotros, etcétera. Luego, hemos visto que en el versículo 15 aparece el nombre de 4 letras que nosotros leemos Hashem, que es el nombre de 4 letras. La teoría de la pronunciación del nombre divino aquí es la siguiente. Dios le dice en primera instancia a Moisés, seré el que seré. Diles que seré me ha enviado. ¿Cómo se dice seré en hebreo? Se dice eye. ¿Y qué vocales aparecen en eye? Aparecen las vocales del verbo ser o estar en futuro. Y esto viene muy cerca del nombre Hashem. Ellos deducen, por su propia cuenta, por supuesto, que las vocales del nombre de 4 letras tienen que tener relación con el verbo ser o estar en futuro, que aparece aquí, seré en futuro. Entonces tomemos las vocales del verbo ser o estar en futuro y coloquemos aquellas vocales dentro de las consonantes. Es la teoría que aquí estamos presentando en nombre de ellos, de aquellos que pensaron en esto. Ahora bien, hay una cosa más interesante. En su teoría, ellos no pensaron colocar el nombre seré en primera persona de futuro. Ellos pensaron, no, tiene que ser el verbo ser o estar en tercera persona, no en primera persona. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero ellos, por su cuenta, deducen que si yo estoy llamando el nombre del creador, yo me refiero a él en tercera persona. Ellos dicen, debido a que el versículo trae el nombre ser o estar en futuro, y junto con ello viene el nombre de 4 letras, tiene que haber una relación en ambas, y tiene que ser que las vocales del verbo ser o estar en futuro, pero en tercera persona, son las vocales del nombre será, él será. Ese es el verbo en tercera persona en futuro, él será. Pero ¿cómo es en hebreo? En hebreo es y, como lo vimos al inicio anteriormente, los 3 tiempos del verbo, allá, ove y ye. Y es él será. Y también, que es uno de los significados del nombre del creador, es que él permanece durante el tiempo. Tomaron todo esto y dijeron, tiene que ser que las vocales pertenecen a la forma futura de decir el verbo ser o estar. Tomemos esas mismas vocales de y, porque y, como vemos aquí en hebreo, tiene 2 veces la letra yud. No tiene el nombre, se parece al nombre de Dios, pero no es exactamente como el nombre de Dios. Tiene la yud, luego tiene la hey, luego tiene de nuevo yud, se repite. Entonces no es el nombre de Dios,
Pero ya que tiene relación con el verbo ser o estar, tomemos las vocales I y E y coloquémosla ahora, pero en el nombre de Dios. Quedaría de esta manera, como estamos señalando aquí. Así. Pero hay una salvedad que ya vimos que la abreviatura del nombre de Dios está escrita con A, este nombre corto que aparece en la Biblia en muchas oportunidades, en los Salmos, etc. Entonces, quitemos o reemplacemos la I original, porque tiene que ser A, ya que esta es la abreviatura. Entonces quedaría así. De nuevo ellos asumen que la abreviatura, ya que lleva la vocal A, tiene que ser parte de la vocal original del nombre divino. Ellos lo asumen. ¿Quién les dijo que así es? Nadie, pero es la lógica. Es como decir, mira, adivina cómo se llama mi amigo aquí presente. Y el amigo se llama José. Entonces él le dice, te daré una pista. Su nombre empieza con Jo. Entonces él comienza a deducir. Lo mismo, aquí, si encontramos en la Biblia una abreviatura del nombre con A, tiene que ser que el nombre original inicia con A. Juntando estas dos cosas, ellos de nuevo le dan fuerza a esta teoría católica que el nombre tiene que ser así. Y obviamente fuerza a la teoría mesiánica. Pero hay otra teoría un tanto más complicada y de nuevo trataremos de explicarlo de la manera más clara posible. Y es que en hebreo existe muchos tipos de verbos al igual que en español. En español, por ejemplo, tenemos verbos simples. Yo leo, por ejemplo. Es un verbo simple, es una acción simple que hago yo. Pero existen verbos causativos. Es decir, que yo hago una acción, pero yo produzco que sea hecha una acción. No que la hago yo directamente, sino que yo produzco que sea hecha una acción. Ahora bien, las vocales que se usan para un verbo causativo en hebreo, las tomaron para incluirla en el nombre de Dios. ¿Por qué? Por una idea adicional, y es que ellos pensaron lo siguiente. Dios existe, Él es, fue y será, pero Dios también produce la existencia. Él hace que los demás existan. Ya que Él produce, ya que Él causa existir, busquemos las vocales del verbo causativo en hebreo y coloquémosla en las consonantes del nombre de Dios. Y resulta que tenemos también el nombre de la forma católica. Pero aquí hay un problema, que en verdad el verbo ser o estar en hebreo no lleva vocales de verbo causativo. Esto va en contra de la gramática. Ese es el problema aquí. Pero la idea surgió para darle cierto sentido a la esencia de Dios, pero gramaticalmente no concuerda. Sin embargo, estimados amigos, no es a través de investigaciones, arqueología, manuscritos, que nosotros vamos a llegar a la verdad con respecto a las vocales originales y la pronunciación original del nombre del Creador. Así no funciona. Como tampoco vamos a llegar a través del conocimiento de las reglas gramaticales del hebreo. El nombre del Eterno no tiene básicamente una relación directa con las reglas de gramática. No va por esa línea. Y esto es sabido por transmisión oral. Es un nombre único que no lo podemos deducir en base a la gramática. No lo podemos deducir en base al descarte. Y no nos podemos apoyar en manuscritos griegos de los primeros padres de la iglesia. Así no funciona y así no se llega a las conclusiones. Y tampoco no podemos deducir que la abreviatura del nombre del Creador
nos dice o nos da una señal o un indicio de la primera vocal de las consonantes. Así no es la regla del nombre de Dios. Simplemente el mundo católico o cristiano o protestante ha decidido buscar por su cuenta, vislumbrar lo que dicen los sabios judíos y sus escritos, vislumbrar en la gramática y deducir, pero las deducciones son deducciones personales. De todas maneras, las personas y los mesiánicos están convencidos, debido a que mucha gente se dedicó a intentar demostrar la forma católica, por eso ellos tienen más fuerza para decir este debe ser. La pregunta es, ¿por qué tanto se dedicaron a ver la forma católica, incluso la forma mesiánica del presente? Porque descartaron la forma primera, la forma evangélica. ¿Por qué la descartan? Porque un sabio judío les revela que eso era un reemplazo del nombre mi Señor. Entonces significa que le creyeron al sabio. Si creyeron al sabio en ello, ¿por qué no creen también a los sabios que indican que la segunda versión no es tampoco la correcta y que no se deduce en base a todas las investigaciones de la gramática y de la arqueología? Así no se llega a la verdad. Pero ellos no quieren creer y cada uno busca reforzar su teoría. Pero nosotros decimos aquí que ninguna de las versiones es la correcta. Eso es 100% seguro. Pero tanto evangélicos como mesiánicos y católicos tienen un argumento muy fuerte con ellos. Ellos dicen, ¿por qué los judíos afirman que el nombre de Dios debe ser oculto? ¿Por qué ocultar el nombre de Dios? ¿Dónde está lo negativo de conocer la pronunciación del nombre de Dios? Entonces ellos llegan a la conclusión que aquí hay superstición. Ellos dicen, los judíos son muy supersticiosos y no quieren pronunciar el nombre de Dios por mera superstición. Y parte de ello lo trajo Casidoro de Reina en su introducción a la Biblia de 1569. Voy a leer solamente un poco de lo amplio de su introducción. Dice así: cuanto a lo primero, habemos retenido el nombre de G, no sin gravísimas causas. Primeramente, porque está en el texto hebreo y nos pareció que no lo podíamos dejar ni mudar en otro sin llegar a ser infieles. Porque la ley de Dios manda que no se quite ni se añada. Entonces él afirma que debido a que está en el texto masorético, significa que debe ser y no puedo cambiar. Por un lado, Casidoro de Reina le tiene mucha fe al texto masorético, pero por otro lado no le tiene fe a aquellos que colocaron las vocales en el texto masorético, que fueron los masoretas, y ellos mismos son los que dijeron por qué colocaron esas vocales de G. Sigue diciendo Casidoro de Reina, si Dios manifestó al mundo en el texto masorético el nombre de Dios, entonces está mal dejar de pronunciarlo por una superstición con pretexto de reverencia. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que hay que tener reverencia al nombre de Dios. Y viene Casidro de Reina y dice, ellos traen un pretexto. Es un pretexto la reverencia. No es reverencia, es mera superstición. Por eso ocultan el nombre de Dios. Casidro de Reina cree mucho en el texto masorético, pero no cree en las reglas que dejaron, o tal vez no lo supo. Pero está seguro que Dios no quiere ocultar su nombre. ¿Cómo está seguro él? ¿Cómo sabe él que es una superstición? ¿De dónde él llega a esa conclusión? Pero simplemente, aquí hay un pensamiento que en la mayoría de devotos religiosos se despierta en el corazón de ellos. Dicen, si Dios nos ama a todos
Si Dios quiere que los conozcamos, ¿por qué Dios ocultaría su nombre? ¿Cuál es el problema con su nombre? Ellos no entienden principios importantes que nosotros vamos a revisar aquí. Y ellos no entienden que el nombre sagrado de 4 letras contiene una santidad enorme y que la persona que lo pronuncia, si lo supiera, no solamente lo pronuncia, sino que conecta su mente y sus palabras directamente con la fuente de toda vida, que es el Eterno. Pronunciar el nombre de una persona y llamarlo implica cierta conexión con esa persona, pero esa conexión debe estar en orden. Lo mismo pasa con el Eterno. La conexión con Él debe ser limpia, pero este concepto es muy difícil de aceptar por el mundo cristiano en general, católicos y evangélicos, porque la teoría que generalmente han recibido es que Dios no tiene hacia ellos límites. Ellos tienen una teoría que como si fuera ahora están cerca de Dios de la forma más exacta sin ningún tipo de limitaciones. Pero esto es un tema demasiado amplio. Nosotros trataremos de ello en otra oportunidad. Como ellos tienen mucha fe que Dios no quiere ocultar su nombre, por tanto ellos dicen tiene que ser el nombre, por lo menos la forma y la versión católica. Ellos no aceptan esto porque les falta uno de los fundamentos de la Sagrada Escritura en cuanto al tema de la santidad de Dios, la santidad de su nombre y el estar nosotros en pureza para acercarnos al Eterno. Por tanto, no podremos ahondar mucho en esta teoría que ellos afirman y cómo lo enseña la tradición judía, porque esto ya es un tema en sí mismo muy amplio. Terminamos diciendo que los mesiánicos, evangélicos o católicos están muy seguros que Dios no ha querido ocultar su nombre y ellos afirman cada uno su propia versión. No está de más citar que existen otras versiones, pero no es tan necesario traerlas aquí. Hay grupos muy pequeños que opinan que el nombre de Dios es de otra manera, pero no son muy conocidos. Y al final, todas ellas son especulaciones. Nosotros aquí vamos a pasar a dar una breve explicación sobre el nombre de 4 letras, cómo el judaísmo explica un poco acerca de esto. Dijimos que en hebreo se llama Shem Ameforash, que se traduce como el nombre explícito. Sin embargo, hay otra explicación. Shem Ameforash también significa el nombre apartado y separado de los demás. Meforash de la palabra poresh, que quiere decir apartado. ¿Por qué? Porque a Dios se le llama de muchas formas. El término Elohim para Dios tiene que ver con su característica de juez. Nosotros también hemos visto que este término se usa para los seres humanos, para los ángeles, como ya hemos visto en lecciones anteriores. También al Creador se le llama el Rey, pero en este mundo también hay reyes, y hubieron reyes, incluso siguen habiendo en algunos lugares reyes. Es decir, todos los nombres y atributos con los cuales llamamos a Dios tienen cierta comparación, entre comillas, con cosas que vemos en este mundo. Pero el nombre de 4 letras no está asociado a nada de este mundo. Es un nombre propio único. Por eso también se le llama Shem Ameforash. El nombre que está separado y no está asociado con nada de este mundo. Y por supuesto, como dijimos, su significado más fundamental es que el Eterno es, fue y será, y existe permanentemente en el mundo, sin que esto indique que las vocales deban ser las vocales del verbo ser o estar en ninguno de los tiempos. Ahora bien, existe lo que se llama que las generaciones fueron descendiendo de nivel espiritual. Esto es una realidad.
En la época de la Biblia, el nombre o la pronunciación del nombre con sus vocales correctas era conocida en su gran mayoría. Pero en la época del Segundo Templo, el nivel espiritual descendió en unos grados. Y los sabios vieron esto y permitieron que se pronuncie el nombre solamente en el templo. Está registrado que cuando en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una sola vez al año, el nombre de Dios era pronunciado por este sumo sacerdote durante todo aquel día, en total 10 veces. Y está escrito en el Talmud que cuando los Kohanim, los demás sacerdotes, y el pueblo que estaba de pie en el atrio del templo, cuando escuchaban el nombre explícito, el Shema Meforash, que salía de la boca del sumo sacerdote, se inclinaban y se postraban por completo, cayendo sobre sus rostros, y exclamaban, bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre, jamás. En hebreo, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Debido a que el nombre divino producía en sus almas un despertar espiritual que hacía que automáticamente ellos se postraran y cayeran de bruces, como dicen. Pero cuando se destruyó el templo, el nombre quedó oculto entre los sabios. Y para que no se perdiera, lo transmitían una vez cada 7 años. Una vez cada 7 años le transmitían el conocimiento de la pronunciación del nombre. Pero no solo la pronunciación. Le enseñaban secretos adicionales del significado del nombre divino, junto con las vocales correctas que deben pronunciar. Y no solamente eso, sino cómo pronunciarlo correctamente. Porque esto también lo trae el Rambam en Moreh Nevuchim, la guía de los descarriados. Él explica ahí que no solo le transmitían cómo se pronuncia el nombre, sino que cómo pronunciar las consonantes de manera correcta. Porque hay que saber que en hebreo hay algunas consonantes que deben pronunciarse más fuerte que otras. Cuando la consonante lleva un punto adentro que se llama dagesh, indica que la consonante debe ser pronunciada con mayor fuerza. Cuando no lleva el punto, se pronuncia normal. También las vocales, no todas son iguales. La A no siempre es A veces es una A más corta, O. No siempre es tan fácil esto, porque no estamos acostumbrados a pronunciar vocales largas o cortas. Por otro lado, la letra Hey no es tan fácil de pronunciar. Por un lado no es muda, y por otro lado tiene cierta aspiración, cierto aire, que no es tan sencillo de pronunciar tampoco. El sabio enseñaba al discípulo la forma correcta de pronunciar, qué consonantes tenían que ser pronunciadas con fuerza y cuáles no, y cómo deben ser las vocales y la exactitud de pronunciarlas. Pero aparte de ello, cuando lo pronuncien, debían conocer el significado y los secretos que encerraban el nombre del Creador. Y de esa manera ellos podían conocerlo y guardarlo para sí, porque tenía y tiene una elevada santidad, para la siguiente generación que esté preparada para continuar transmitiéndolo. Porque adicionalmente la persona tenía que estar pura, limpia, a nivel espiritual estamos hablando. Algo más que vale la pena mencionar. La tradición dice que en realidad las 4 consonantes llevan vocales. ¿Cuáles? No sabemos, pero las 4 llevan vocales.
es interesante que en las propuestas, tanto evangélica como católica o mesiánica, en las dos que hemos tratado en este estudio, ninguna de ellas coloca una vocal en la última letra Hei, que viene a ser la H en español. No hay ninguna vocal al final, en la letra final, no lleva ninguna vocal. ¿Por qué? Porque ellos están seguros que esa letra final queda como letra muda, final, sin llevar nada más, está como representante. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras en hebreo que tienen la misma constitución. Hay muchas palabras que llevan una hey al final, pero no se pronuncia, queda como una letra representativa, muda, pero no lleva otra vocal al final de la hey. Hay innumerables palabras así. Ellos sostienen o deducen que así también tiene que ser el nombre de Dios. Pero según la tradición judía, el nombre original de Dios también llevaba una vocal al final de la Hei, de la última Hei, también llevaba una vocal, el Shem Ameforash. Y eso ellos no lo sabían. Y al decirlo nosotros, tampoco estamos revelando grandes cosas, porque finalmente no sabemos cuáles son las vocales exactas. Pero lo sabremos algún día, sí, como veremos a continuación. De todas maneras, básicamente esa es la tradición judía con respecto al nombre de Dios. Pero ¿por qué nosotros decimos en el presente Hashem o el nombre Adnut, mi Señor, que empieza con Adó y termina con Nai? Eso lo veremos en un momento, no sin antes pasar a revisar un poquito sobre el nombre que se llama el nombre abreviado de Dios. La primera vez que aparece el nombre abreviado de Dios en la Biblia es en Éxodo 15:2. Ozi Bezinrat, el nombre abreviado, Vayili Lishua, como dice aquí la traducción. Hay que saber que este nombre es uno de los nombres de Hashem, porque sabemos que él se manifiesta con muchos nombres, no solamente con el nombre de 4 letras, solamente que el nombre de 4 letras es, digamos, el nombre principal y propio de Dios. El Salmo 68:4, que en realidad es el versículo 5 en la Biblia hebrea. La traducción, como ustedes lo ven allí, lo traduce como J-A-H y dice que ese es su nombre, pero en hebreo dice aquí, no dice así es su nombre, dice acá tiene que ser colocado la palabra en el nombre de aquí y luego la palabra su nombre. Es decir, aquí hay un error de traducción en la Reina Valera. Lo que debe decir es lo siguiente: exaltad al que cabalga sobre los cielos con este nombre, con su nombre, dando a entender que él utiliza ese nombre, pero no es que ese sea básicamente el nombre propio, sino que es uno de sus nombres que él utiliza. Por tanto, hay una gran diferencia cuando no se coloca el término en. Hallamos también en Isaías 26:4 esta traducción, y si ustedes lo ven aquí, no aparece por ninguna parte el nombre abreviado en la traducción. Sin embargo, en el original sí. En el original dice Bithuba Hashem Adeyat, confiad en Hashem por siempre. Kibe en el nombre, porque en este nombre, y luego el nombre de 4 letras, Hashem, Sur Olamim, que significa la formación de los mundos. Esa es una forma de entenderlo también. Y esto nos dice que, en primer lugar, la Reina Valera omite este nombre abreviado en su traducción, pero el original nos dice que este nombre tiene relación con la fuerza creadora del Eterno, porque la traducción correcta sería Tzur Olamim, que forma los mundos. Con la fuerza de este nombre abreviado se formaron los mundos. Y por dicha razón aparece este nombre también en la Biblia.
para representar la fuerza creadora del Eterno. Pero por supuesto hay más significados, todos son secretos santos sobre el Eterno bendito, pero lo que traemos aquí es lo más fundamental. Por eso existe este nombre también en los Salmos, en la famosa frase Aleluya, que significa alabad a, utilizando el nombre de Hashem abreviado. Ahora nosotros vamos a pasar a revisar por qué no decimos el nombre, sino en lugar de ello decimos mi Señor. Volvamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 15. En hebreo dice así, Vayomer od Elohim el Moshe, y dijo de nuevo Dios a Moshe, tomar el Bene Israel, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el nombre de 4 letras, que como ustedes ven, los que conocen hebreo, tiene aquí las vocales que dijimos del nombre Adó, Hashem, Eloque Abotejem, Dios de vuestros padres, Eloque Abraham, Dios de Abraham, Eloque Isaac, Dios de Isaac, Ve Eloque Jacob, y Dios de Jacob, Shelachani Alejem, Él me ha enviado a ustedes, Ze Shemi Leolam, este es mi nombre para siempre, como lo vemos aquí. Y luego hay una pausa, y dice en hebreo, Veze, y esta, ya no se refiere al mismo nombre de 4 letras, se refiere a otro. Y esta, Veze, Zichri, es mi mención. Así se traduce este término. Veze Zichri, esta es mi mención, le dordo, de cada generación. ¿Cuál es esta mención? La transmisión oral dice que esta mención es el nombre escrito aquí, que empieza con Adó, que se traduce mi Señor. Debido a que las generaciones descendieron de su nivel espiritual, el Eterno vio que en un momento dado de la historia el ser humano iba a estar tan contaminado que si ellos conocían la pronunciación de las 4 letras, iban a ser afectados y castigados por tocar la santidad estando inmundos, por decirlo así, por no estar preparados para aquella elevada santidad. Y Dios en su bondad y misericordia dejó el nombre denominado aquí la mención, Zichri, que es el nombre Adó. Y este nombre se utiliza a la hora de leer la Torá, la Biblia, a la hora de decir bendiciones y a la hora de hacer plegarias. Las plegarias escritas en los libros de plegarias judías. Sin embargo, este mismo nombre que empieza con Adó también tiene una elevada santidad y no se debe pronunciar a menos que sea en los momentos exactos de la plegaria, del estudio, donde se recitan bendiciones, solamente en esos momentos se puede decir. Pero en momentos cotidianos debemos decir el término Hashem, que significa el nombre. Todo esto por la elevada santidad. Estamos hablando del Creador, cuya santidad es infinita. También podemos utilizar el término Dios en español. Como veremos, no hay ningún problema con utilizar el término Dios, ya que hay muchos mesiánicos que han dicho que no se debe decir Dios, porque ellos creen que proviene de lenguajes de idolatría, ellos hacen su propia deducción, pero así no funciona, como veremos en un momento. La transmisión oral judía nos dice que existen 7 nombres que debemos honrar y respetar. Son los siguientes. El primero es el nombre de 4 letras y a la misma vez el que se reemplaza, Adó. El segundo es el que vemos escrito allí, pero nosotros, por respeto, no pronunciamos así como está, sino que le agregamos una letra K aquí y decimos Kel. Significa Dios. El tercero también significa Dios y es otra forma, como vemos escrito aquí, pero por respeto no podemos declararlo de esta manera, sino en los momentos adecuados. Y debemos decir Eloka, en vez de decir así. También significa Dios. El término Elohim, nosotros decimos Elohim
cuando nos referimos a Dios. Cuando nos referimos a los ángeles, a los jueces terrenales, decimos nosotros Elohim, porque no nos estamos refiriendo a Dios. En nuestra mente no estamos teniendo la intención de referirnos al Creador, sino a los seres terrenales que también a veces son llamados con este término. Pero para Dios decimos Elohim. 5 es el término que nosotros decimos en reemplazo Ekie, pero es así, y significa seré. Cuando yo me refiero a Dios con ese nombre, digo Ekie. El sexto, Shakai, que originalmente es así, como está escrito acá, significa todo suficiente. Y el último, Sebakot, decimos nosotros, pero es así como está acá, que significa de los ejércitos o de las huestes. El eterno de las huestes, el eterno de los ejércitos. Estos 7 nombres no se deben pronunciar, escribir o borrar si ya están escritos. Y cuando queramos referirnos a ellos, debemos utilizar el reemplazo. Del primero debemos utilizar Hashem. Del segundo, Kel. El tercero, Eloka. Cuarto, Elohim. 5, Ekie. Sexto, Shakai. Séptimo, Sebakot. A la hora de decirlo de manera cotidiana. Pero a la hora de las plegarias, se puede pronunciar como está originalmente. El temor al nombre del Eterno no es algo inventado por la superstición judía. Está escrito, Deuteronomio 28:58. Imlot tishmor lasot, et kol divrei Torah azot, si no te guardas de cuidar las palabras de esa Torah, a que tuvim baseferas de que están escritas en este libro, leirá et Hashem, para temer el nombre, anichvat veanorah ze, el nombre honrado y temible, et Hashem Elokeja, al eterno tu Dios. Aquí habla que hay un mandato de temer este nombre glorioso y temible. Y Éxodo 26, uno de los 10 mandamientos, dice, Lo tisaet shem Hashem Elokeja lashav. No tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano. Significa que por respeto uno no puede pronunciar el nombre de Dios en vano. Siendo así, hay que saber un principio. En todos los idiomas incluso, no solo en hebreo, en todos los idiomas, hay una palabra que se refiere a Dios, al Creador. Nosotros también debemos cuidarnos de no pronunciar la palabra en nuestro idioma que se refiere al Creador sin que haya una necesidad. Por ejemplo, en este estudio hemos pronunciado el término Dios porque es necesario para el estudio. Pero en cualquier momento de la vida cotidiana debemos cuidarnos de no decir expresiones que tengan la palabra Dios sin ninguna razón, porque eso está fuera del temor y la reverencia hacia a quién nos estamos refiriendo. Alguno dirá, pero es que Dios como tal, como palabra, no es hebreo en primer lugar. Y no significa nada, significa algo en español como el término en inglés. La respuesta es que la tradición judía nos dice que toda palabra en todos los idiomas que ha sido destinada para referirse al creador del mundo debe ser respetada como tal y no pronunciada sin necesidad. ¿Por qué? Porque hay un principio. Todas las palabras que yo digo van ligadas al significado que le doy en mi mente. De tal manera que existen en español palabras que son consideradas groserías. Pero en otros idiomas, esas mismas groserías tienen otro significado. Por tanto, no es culpable el que dice palabras en un idioma que en español son groserías, porque todo va detrás de la intención. Debido a ello, todas las palabras en todos los idiomas, cuanto más en hebreo, deben ser cuidadas de no decirlas en vano cuando nos referimos al creador del mundo. Una cosa más que hay que revisar es lo que se conoce como nombre teofórico. Así se le llama, y es aquel nombre que lleva a un ser humano, pero que en ese nombre está referido el Creador, está referido Dios. Ahora, es muy interesante que en hebreo
hay nombres que llevan las consonantes de las 4 letras del nombre del Creador. Llevan sus propias consonantes. Y llevan vocales. ¿Diríamos que esas vocales tienen que ver con el nombre original? La respuesta es que no. Las vocales que llevan los nombres de los seres humanos no es porque así se pronuncie el nombre de Dios original. Ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo que nosotros conocemos como Josué. En hebreo se dice Yehoshua. Las primeras letras hacen referencia al nombre de Hashem. Y la última que dice Shua significa salva. Por eso este nombre quiere decir Hashem salva. Yoshafat es Josafat. Significa Hashem juzga. De nuevo, las primeras letras tienen las consonantes del nombre del Eterno, no completas, sino las primeras consonantes. Igual, Elías, que en hebreo se dice Eliyahu, significa mi Dios es Hashem, siendo que la última sección lleva consonantes del nombre del Eterno, no las 4, como dijimos, sino una parte. Hizkiyahu, Ezequías, mi fuerza es Hashem. Mi fuerza, Hizki, y después este nombre que tiene relación con el nombre de Dios. Y yo estoy pronunciándolo con sus vocales. No quiere decir que sean las vocales. Jeremías, Irmeyahu, sea exaltado Hashem. Isaías, Yeshayahu, salvará a Hashem. Estos nombres yo los uso para llamar a un ser humano. Por tanto, mi intención no es pronunciar el nombre de Dios. Mi intención es llamar a este ser humano. Todo va detrás de la intención. Por tanto, aquí no hay ninguna profanación del nombre sagrado. Se puede llamar así a un ser humano, con su nombre en hebreo incluso, y no se está profanando nada con respecto a la santidad del nombre divino, porque mi intención es llamar a un ser humano y no referirme directamente al Creador. Hay una última cosa más que es necesario aclarar según la tradición judía, y es que el nombre de 4 letras, según la transmisión oral, tampoco debe ser pronunciada con los nombres de las consonantes. ¿Cómo se llama la primera consonante? Se llama Yud. ¿Cómo se llama la segunda consonante? Se llama Hey. ¿Cómo se llama la tercera? Se llama Vav. Y la última se repite, ¿verdad? No es correcto, o sea, está prohibido por la transmisión oral en aras de reverenciar el nombre del Creador. Está prohibido que la persona incluso mencione los nombres de las 4 consonantes tal cual, las mencione una tras otra. Primero la Yud y corrido, de seguido mencione la letra Hey, y así con las 4. Que no diga las 4 letras con su nombre de cada una de esas consonantes. Eso también está prohibido. Entonces, ¿cómo hacen hoy en día para intentar referirse a esas 4 consonantes? Dicen yud kei, en vez de decir ei, dicen kei, cambiando, y luego dicen vav kei, de nuevo. Y de esa forma se cuida la persona de no pronunciar las consonantes solas del nombre, porque eso también está prohibido. Y también, por ende, está prohibido que en mi mente yo quiera mencionar el nombre de Dios con esas consonantes y que yo le coloque por mi propia voluntad las vocales que yo creo que son las correctas. Por ese motivo, no podemos decir tampoco la versión incorrecta evangélica, que empieza con G, ni la versión católica, aunque no sean las vocales correctas del nombre original. Pero si yo pienso que me refiero al Creador y yo pronuncio las consonantes agregándole mis propias vocales, eso también está prohibido. Eso también es mencionar las consonantes del nombre divino y eso es una prohibición estricta en el ámbito espiritual. Así nos fue transmitido por la Torá oral. Y por supuesto, el fervor de muchos cristianos y evangélicos y mesiánicos hace rechazar este principio judío. Pero por otro lado,
le tienen mucha fe al texto masorético y los mesiánicos sobre todo, leen la Torá según las vocales que los sabios colocaron, pero no quieren creer en este otro principio también, que provienen ambas cosas de la Torá oral. ¿De dónde provienen las vocales de la Torá? De la Torá oral. ¿De dónde provienen los principios? De no mencionar el nombre divino también de la Torá oral. ¿Por qué los mesiánicos toman una parte de la Torá oral y la creen como verdadera y la otra no? Este es un error grande entonces. Y alguno dirá, pero yo he mencionado innumerables veces el nombre del Creador en la versión católica o en la versión evangélica. Y no me ha pasado nada. No he sufrido nada, ningún castigo, todo bien. Y para esto hay que considerar lo siguiente. Muchas veces el castigo divino no se manifiesta de pronto. Hay personas que pecan todos los días y no se ve ningún castigo para ellas. El castigo viene al final, viene después, o al final de sus días, o después del fallecimiento, ya es un tema aparte de las cosas que la persona va a tener que pagar después de la muerte, pero es un tema diferente. Pero el castigo no siempre viene de inmediato, sino como es que hay muchos pecadores que hacen lo que quieren y no reciben castigo. Segundo, Dios es muy misericordioso y sabe quiénes son los que desconocen la verdad y que por inocencia han pronunciado la versión católica o la versión evangélica y están pronunciando las consonantes y esto está prohibido. Pero Dios sabe que ellos no saben, entonces en su gran bondad no se aplica el castigo a aquel que desconoce. Esto es muy probable que en el tribunal celestial se perdone esto a aquellos inocentes. De todas formas, nosotros lo presentamos aquí porque es muy importante saber la verdad de la Torá y es muy importante honrar y reverenciar el nombre del Eterno. Vamos a terminar diciendo, bueno, entonces, ya que el Eterno nos ocultó su nombre por nuestro bien y por reverenciarlo a Él, ¿vamos a poder conocer algún día el nombre original? Y la respuesta es que sí. La Torá, los profetas y la Torá oral nos explican que en el futuro podremos conocer la pronunciación del nombre del único creador y también el significado porque estaremos listos y preparados para ello. Hay profecías del tiempo final, la guerra de Gog y Magog, todo esto que son cosas del futuro, escritas en los profetas, el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, y todos nos dicen que después que el Eterno acabe con la maldad que hay en este mundo, revelará su nombre a la humanidad y todos podrán invocar su nombre tal como está escrito en los profetas. En la redención final, dice en el libro de Zacarías 14:9, Veayah Hashem lemelech al kol haaretz, y será el Eterno rey en toda la tierra. Vayomahu, en aquel día, Yeh Hashem echad, será Hashem uno, Ushmo echad, y su nombre uno. ¿Qué quiere decir que el Eterno será uno? El Eterno siempre es uno. El significado es que será para el mundo, será para el ser humano. Antes, cada uno creía en su propio Dios. Pero en aquel día, toda la humanidad, todos los seres humanos, conocerán solamente a uno. Será Hashem el único en la humanidad conocido. No habrá otro Dios más que él, en todo el mundo entero. Y su nombre uno porque todos pronunciarán el único nombre divino. Y ese nombre será el nombre original que en el presente está oculto, pero que en aquella época será revelado porque el ser humano habrá sido purificado en su alma de toda esta maldad que vemos en el presente. Y Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo, podremos conocer no solo la pronunciación correcta y exacta, sino el significado y podremos tener la conexión real espiritual con nuestro Creador. Y eso lo dice también Sofonías 3:9. Y haz epoch el amim, porque entonces en aquel tiempo derramaré sobre los pueblos, todos los pueblos del mundo, Safá Berurá, lenguaje. Safá tiene que ver con el idioma claro y purificado. La tradición oral dice que se refiere al idioma hebreo, que ya vimos que es el primer idioma del mundo con el cual el Eterno crea a Adán,
Y ya vimos que es un lenguaje sagrado y por eso fue utilizado para ser escrita la Biblia con ese lenguaje. Sigue diciendo el versículo, Likro Hulam Beshem Hashem, para que llamen todos juntos en el nombre de Hashem de 4 letras. Leovdosh Shechem Echad, para servirlo todos unánimes. Literalmente todos en un solo hombro, unánimes. Pero es el nombre de 4 letras que toda la humanidad sabrá, porque también sabrá en hebreo, y porque todos estaremos rectificados en el ámbito espiritual y en aquel día conoceremos la verdad completa de la Torá del Eterno Uno y Único, y su nombre será revelado a cada uno de la humanidad. Que sea pronto Bezrat Hashem. Hasta aquí llegamos hoy. Aquí terminamos la serie de concepto del creador en esta serie de estudios que estamos llevando, esperando que el estudio haya sido de provecho para cada uno. Los invito nuevamente a suscribirse a nuestros canales, a comentar y traer sus preguntas sobre este tema que es bastante controversial y complicado en muchas cosas que hemos dicho. Envíenos sus preguntas en los comentarios. Y tenemos la completa fe que el Todopoderoso nos está llevando hacia la rectificación final a toda la humanidad, y aquel que se aferre a él, a su Torah y a su verdad, podrá conocer en el futuro, Bezrat Hashem, el nombre uno y único, el nombre de 4 letras, cuando el mundo esté preparado y cuando veamos la pronta redención que llegue en nuestros días. Bezrat Hashem. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas verajot a todos. Shalom.